Buenas tardes y bienvenidos a Almería Plato de Cine. Un día más, un programa más y un artista más. Tenemos con nosotros a una mujer muy especial de aquí de Almería. Se llama Carmen Rabasa. Muy buenas, Carmen. Buenas tardes, ¿qué hay? Pues un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío por estar con vosotros acompañando. Porque te conozco hace tiempo, pero no te conocía personalmente. Y cuanto más conozco de ti, más interesante me parece. Gracias. Carmen es una mujer que se ha dedicado su vida a la enseñanza, es maestra jubilada. Jubilada. Y se jubila y de pronto pues dice... Antes no había escrito nada. No, el primer libro lo saqué en el 2013. Ajá. Que ya estaba jubilada. ¿No será el de los Colorados? No, ese fue el segundo. Ese fue el segundo libro. El primero fue sobre la construcción del Teatro Cervantes. Ah, muy interesante también. Sí, porque habla sobre las personas que se asociaron y pusieron su propio dinero para llevar a cabo la construcción, y entonces no se habla arquitectónicamente en el libro, sino de todos los problemas que tuvieron que zanjar y qué querían para su ciudad, el mejor teatro que hubiera en el mundo. Así que trajeron los materiales de los mejores sitios y más importantes. Y eso costaba mucho dinero. Así que costó 60 años en construirlo, se tardó. Y ese fue el primero. Luego ya vino El Colorado no es rojo. Ese es muy interesante porque han ocurrido cosas desde que tú empezaste con la investigación de ese libro que han marcado un antes y un después en la provincia de Almería. ¿Cierto, no? Cierto. La verdad es que se hablaba poco de los colorados, porque esto fue ya en el 2015, final de 2015, y en esa época en Almería prácticamente no se hablaba de los colorados. Bueno, no se hablaba de los Colorados y no se hablaba no solo en Almería, sino me da la sensación de que a nivel de España no se habla mucho de la guerra civil, es algo ahí tabú, no se puede mencionar. Sabemos mucho de muchas guerras a nivel mundial, pero de la nuestra, que está a la vuelta de la esquina, sabemos muy poquito, y lo que sabemos o de parte y parte o ráfagas, pero ahí hay mucha mandanga para roer. Claro, yo cuando estudiaba, en mi época no se estudiaba la guerra civil y los colorados tampoco. La verdad que la historia de Almería fuera en un sentido o en otro, en plan nacional o en plan de los rojos, nunca se ha estudiado nada. Y de la historia en general tampoco. Nos tenemos que ir a los millares si queremos saber algo. Pero realmente de la historia de Almería desconocemos mucho. Y tú te diste cuenta de que la gente confundía a los colorados con los rojos. Exacto. Que es el mismo color, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, unos son colorados y otros son rojos. Es el mismo color, pero distinto, con 112 años de diferencia entre uno y otro. ¿Y puedes explicarnos un poquito algo sobre eso? ¿Sobre los propios colorados? Sí. En la época de 1800 estaba el absolutismo total, y cuando subió al reinado Fernando VII, pues era un rey absolutista, más que ninguno, y además muy sinvergüenza, porque no le importaba su reino, no le importaba sus súbditos, no le importaba nada más que él. Y claro, pues llegó un momento en que la verdad es que la mayoría de los países, por no decir todos, europeos, eran absolutistas. Y en todo había movimientos liberales, grupos liberales, y en España no podía ser menos. Y entonces se fueron formando grupos por distintos sitios. Cuando Napoleón se llevó a Fernando VII a Madrid, a París, a Francia, pues entonces las cortes que había se reunieron en Cádiz, como todos sabemos, y entonces fue cuando se elaboró la Constitución de 1812, la Pepa, porque fue firmada el 19 de marzo, el día de San José. Y cuando en el 1814 volvió el rey,
pues le obligaron a firmar, a jurar la Constitución, que él no quería, porque aunque lo reconocían como rey, pero el poder absoluto se le habían quitado. Y por miedo a todos estos grupos que había y eso, juró la Constitución, pero la verdad es que bajo cuerda llamó a Napoleón y dijo que le ponía a España en bandeja si venían a librarlo de la Constitución. Efectivamente mandó a los 100.000 hijos de San Luis y estuvieron poblando España durante 5 años a mesa y mantel, o sea, pagados por el rey. Y bueno, se acabó el trienio liberal y se acabó la Constitución, y entonces todos aquellos grupos liberales que estaban abogando por la Constitución pues ya estaban sentenciados a muerte en el momento que los pillaran. Y entonces estaba el grupo este que salió de Gibraltar al mando de Pablo Iglesias González, pues llegaron aquí a Almería para liberarla de este absolutismo, darle una cierta libertad. Eran unos revolucionarios. Exacto, exacto. Lo mismo que Jesucristo, fíjate tú, que era un gran revolucionario también en otro aspecto. Y bueno, pues ya lo habían traicionado y habían dado aquí parte de que llegaban y ya lo estaban esperando. Por lo tanto, esa revolución que querían empezar aquí, pues no pudieron llevarla a cabo y fueron derrotados. Y ellos luchaban por la libertad. Por la libertad, por la libertad. Y además, fíjate tú que de este grupo de liberales, que vinieron 49, y luego se le unieron algunos de la TA de Marchena y de pueblos de allí, de alrededores, y no... se me había olvidado que iba a decir al irme para allá, que venían a darle la libertad, pero de dentro no la querían. Estaban los realistas que, como estaban avisados, habían llamado a más gente que habían venido de Cartagena y de otros sitios, y estaban cerca de 500 personas cuidando la ciudad, que todavía estaba entera fortificada. Y ellos, entre los que venían, que eran 49, y unos pocos que se les reunieron de los pueblos de alrededor, pues se juntaron 100 y pico. Pero claro, en el momento en que vieron que desde arriba ya disparaban detrás de la muralla y ellos a pecho descubierto, pues después de estar implicados varias horas disparando y demás, pues no tuvieron más remedio que salir huyendo y lo fueron cogiendo. Y fue cuando después, sin juicio previo, la sentencia vino desde arriba que había que fusilarlos de rodillas y de cara a la pared, como si fueran, no, considerándolos traidores a la patria, al rey, realmente. Y le llaman colorado porque en Gibraltar compraron el uniforme inglés, que costaba de pantalón blanco y chaqueta roja. Claro, en Almería todos le damos siempre un apodo a cualquier cosa. Al monumento, pues como tenía aquella aguja tan alta, pues le llamaban pirurucho. Y a los colorados, a los liberales, cuando vieron con la chaqueta roja, pues eran los colorados. Y cariñosamente les seguimos llamando, aunque oficialmente su nombre es Mártires de la Libertad. No solamente ellos, sino los grupos liberales que han habido en otras ciudades, que también terminaron siendo fusilados, también son llamados en sus distintos sitios como Mártires de la Libertad. Y toda esta historia y toda esta investigación que tú has hecho para escribir tu libro te llevaron a preguntarte una cosa: ¿dónde estaban ahora los colorados? Exacto. Hasta que diste con ellos. Exacto. Y me da risa con esto que me dices, porque es que me acaba de venir a la memoria Antonio Sevillano, que todos lo conocemos, o lo conoce mucha gente. Cuando se lo dije, que bueno, se enteró que había descubierto yo dónde estaba, me decía: te tengo una envidia muy buena, pero mucha envidia, porque yo lo estaba buscando y no lo encontré.
Bueno, Sí. tengo que decir que eso es una ardua tarea de investigación lo que tú has hecho, hasta dar con ellos. Pues sí, en principio para el libro tuve casi 2 años yendo todos los días al archivo municipal, porque el libro está escrito sobre documentación. En que no haya documentación, yo no me invento cosas, lo que sea. Sí tengo que decir, porque eso ya después me enteré una vez que el libro ya estaba afuera, es que lo que yo había leído en el periódico, que había escrito Jesús de Perceval, que arriba del todo el Pingurucho tenía un ángel de calamina y que al trasladar un monumento a otro sitio el ángel se cayó y como era de calamina no se podía pegar y se cambió por la bola. Y eso fue lo que yo puse. Y entonces, cuando puedo decir lo que hay es un error, porque aunque yo me basé en el periódico que estaba escrito y que lo llevo la fotografía en el libro, luego me enteré que eso no fue así. El dibujo del ángel, que también lo tengo puesto, fue el que había dibujado Baldón, que era el arquitecto que había dibujado el monumento, pero luego no lo terminó Baldón. Entonces entró Trinidad Cuartara, que fue el que puso la bola y los pinchos, y le llaman la ola de Trinidad Cuartara. Y entonces pues ya una vez que terminé el libro yo decía, bueno, porque sabía al quitar el monumento de la Plaza Vieja en el 1943, porque venía Franco a entregar unas viviendas sociales, el jefe de Falange, José Delgado, le escribió al alcalde, el señor Angulo, que eso tenía se que podía ofender porque el monumento a la libertad podía dañar los ojos de Franco. Y entonces lo derribaron, echaron las piedras en la Plaza Pavía, que estuvieron allí 2 años hasta que terminaron utilizándolas para bordillos de acera y para alcantarillado, pero los restos no se sabía dónde estaban y entonces pues yo quería saberlo y pasé 2 meses buscando los restos. Me leí todas las actas del ayuntamiento a ver si en algún momento decían algo, desde que pusieron el monumento allí hasta que lo quitaron. Exacto, a ver después dónde aparecía, nada. Estuve en el archivo provincial, tampoco, en el archivo municipal, tampoco, en el archivo catedralicio, tampoco. Y ya lo único que me quedaba, digo, bueno, pues voy al cementerio. Y allí en el cementerio estuve preguntando nombre por nombre de los 24 colorados y nada, no salió nada. Y ya desesperada que me venía, se me ocurrió, digo, mira por Mártires de la Libertad. Y efectivamente estaban inscritos como Mártires de la Libertad, me dijeron dónde estaban y fui derecha al cementerio. Como estaba más abajo, pues me fui directamente al cementerio. Y entonces fue cuando vi el nicho, lo estuve buscando, vi el ¿Una nicho. fosa común? ¿Una fosa común? No, en el libro, por la documentación, aunque están todos juntos, cuando murió Fernando VII pidieron permiso al ayuntamiento para exhumar los cadáveres. Lo habían enterrado en una fosa común todo. Entonces los restos estaban todos mezclados, en un paño grande los envolvieron todos y en un ataúd de plomo fueron metidos en el pingurucho primero que hicieron en el cementerio de Belén, más o menos donde está ahora la Plaza de Toros. Y luego lo fueron cambiando con el mismo ataúd, el pingurucho que iba de un sitio a otro, pues ellos detrás. Pero cuando tiraron en el 1943 el S, ya los restos no sabían. Y entonces me dijeron que estaban en un nicho, el mismo ataúd, el nicho, pero cuando fui a verlo, pues estaba desde el año, estaba marcado en el libro 1948, o sea que del 43 al 48 hay 5 años que no he podido saber dónde habían estado. Yo me supongo que algún fanático bueno que lo quería, al derruir el S, pues se lo llevarían y lo estarían escondidos donde fuera, y cuando la cosa fuera más tranquila, a los 5 años, pues ya lo llevaron al cementerio a enterrarlo bajo cuerda. Y entonces no tenían lápidas, estaban tapados con cemento, sin fecha, sin nombre, sin nada.
sin nada. Bueno, lo bueno es que pedí permiso al ayuntamiento. Primero se lo dije que estaban allí, digo, bueno, ya que están allí, lo lógico es que los traigan al Pingurucho, porque lo que me parece contradictorio es claro, que se hagan las ofrendas que se hacen aquí, tantas coronas y 5 himnos que se toquen, y estén los restos de una forma tan tremenda en un nicho olvidado y sin nombre. Sí, sí, bueno, se lo diré a mi compañero. No le dijeron nada, y al año siguiente, en vista de que llegaba la esa de los colorados y los restos seguían, que no lo tocaban, pues pedí permiso al ayuntamiento para limpiar el nicho y para ponerle flores. Menos mal que me lo dieron y ya lo limpié, porque la piedra, como era antigua, la piedra de arenisca se va deshaciendo, y estaba el nicho, la bandeja que había, pues estaba 2 bolsas de plástico, llené de tierra. Y lo blanqueé y le puse una plaquita pequeña de metacrilato diciendo quiénes eran los que estaban y la fecha. Y luego me hizo mucha ilusión, porque como yo lo comentaba todo esto por Facebook, una de las veces que fui me encontré un ramo de flores de plástico, pero un ramo de flores allí puesto. Y ya volví a Facebook y lo dije, y con la fotografía, dándole las gracias a la persona que lo había hecho, porque me emocionó. A partir de ahí, pues ya, con permiso del ayuntamiento siempre, porque el nicho es propiedad de ellos, pues ya empezamos a hacer, primero yo sola con 8 o 9 amigos, a llevar 24 rosas rojas al nicho. Y luego ya pues se formó la asociación, y ya vamos todos los años a la asociación, hacemos la ofrenda en el nicho. Asociación que tú eres la presidenta. Sí, tuvieron la idea de hacerme presidenta, yo me quedé anonadada porque no lo esperaba, y además agradecidísima. Y en ella pues he puesto toda mi alma y mi vida y mi corazón, porque para mí los colorados, después de haber estudiado en los documentos y haberlo llevado al libro, lo que sufrieron, lo que pasaron y lo valientes que eran. Es que si tú no te tomas eso como una afrenta personal, eso hubiese quedado enterrado para la posteridad. Están mis compañeros que lo pueden ver, que no es que una representación que yo hago, no, es que me emociono, que no puedo seguir hablando. Y ahora habéis conseguido algo impensable. Habéis hecho una recreación histórica de aquel momento tan importante. Sí, porque a lo largo de la gesta de ellos pues hay muchas cosas, muchos momentos importantes, pero desde luego los más aciagos y los más importantes fue cuando perdieron su vida. Entonces pues hemos recreado la sentencia que le leyeron, de cómo lo tenían como traidores al rey, y ellos eran monárquicos. Lo que estaban en contra era del absolutismo, no en contra de la monarquía. Y además eran católicos, excepto uno, que no era español. Todos eran católicos. Uno, como nos pasa a todos, uno más practicantes que otro, pero todos, y a la hora de darle la extrema opción y de su pues están todos hablando, pues eso, que mueren dentro del seno de la Iglesia. Entonces la otra parte que hemos representado ha sido la del fusilamiento, de rodillas, de cara a la pared, y su lema era libertad o muerte, y ellos sabían que tenían que estar luchando hasta conseguir lo que querían, que era que se reconociera la Constitución de Cádiz, donde está basada la hora nuestra, la que tenemos actualmente, y era también un preludio de democracia con la que ahora estamos disfrutando, o sea que era muy parecida en la época aquella, que no tiene nada que ver con la nuestra, porque lógicamente hay diferencias, pero una está basada en la otra. Y luego pues el enterramiento, que fueron 2 frailes franciscanos, uno de ellos el abad, que era Miguel de Perceval, antepasado de Perceval, que aunque y he cogido la palabra y no la suelto. No, hombre, para eso has venido, para contarnos cosas. Entonces, de hecho, me parece que ese era el actor Miguel, también se llama Miguel el actor, el de No pasar de largo. Sí. ¿No? Sí, pues la orden. No, era un franciscano, era un monje, el que digo yo. Era un monje franciscano en la recreación.
¿no? Sí, eran franciscanos, los hábitos que llevaban eran los de franciscanos. Sí, sí. Pues entonces la orden real era que los fusilaran, pero que no los enterraran, que los dejaran allí para escarmiento del pueblo. Sí. Pero resulta que ellos llegaron por la noche y en el cementerio que estaba muy cerca del reducto, que fue donde los fusilaron, un cementerio, como pasaba antes en la iglesia, que todas tenían a espalda o al lado el cementerio de todas las iglesias. Luego ya por higiene fue traspasado los cementerios fuera de la ciudad y entonces pues hicieron una zanja y pasaron todos los cadáveres a la zanja común. Por eso ahora están todos juntos, porque luego cuando los exhumaron pues ya habían pasado 13 o 14 años y claro, pues no se podían separar. De una historia muy interesante que seguramente más de una persona no la conozca y se alegrará de que la hayas contado por aquí. Sí, y bueno, luego está la procesión cívica que hacían siempre, a continuación de todos los años, rememorar y conmemorar el aniversario del asesinato, porque aquello fue un asesinato sin juicio y sin nada, del fusilamiento de los colorados. Pues hacían una procesión cívica en la que iban los militares, iban todas las fuerzas del poder que había entonces, la iglesia entera, vamos, todo el equipo de clérigos y de canónigos y demás, y el pueblo civil. Hay fotos que se ve en la puerta Purchena que no cabe en un alma más. Bueno, te llamamos precisamente por la recreación, que tiene mucho que ver con plato de cine, porque estaban muchísimos actores representándola, casi todos amateur. Claro, éramos los socios, la mayoría socios de nuestra asociación. Eso te iba a preguntar, que de dónde sacaste los actores. Los voluntarios de la asociación, que se presentaron algunos, por eso los colorados iban 6 nada más, que eran 24, y militares pues 6 nada más, pero ya nos han dicho socios y no socios que estuvieron allí. Yo para el año que viene me apunto, así es que el año que viene, que se volverá a repetir, mejor todavía y con más ingredientes. También la asociación Torrijos de Málaga también vendrá vestidos de colorado y de militares y de traje de época, las señoras y los caballeros, y pues entre los de aquí, los que vienen de fuera, pues vamos a reunirnos una gran cantidad de... La verdad que yo tuve el honor de estar, el privilegio, y vi que había muchísima afluencia de gente. Había algunas escenas que la gente no alcanzaba ni a verlas, sí, como la del fusilamiento, que estaban... Porque es que había muchísima gente y claro, los que estaban atrás no llegaban a verlo. Eso fue un fallo que sucedió, porque realmente donde se iba a hacer la recreación era en la plaza del Cristo de la Buena Muerte, en la que hay delante de la iglesia de San Juan, porque como allí estuvieron enterrados en el gobierno militar, estuvieron presos, y el reducto, que está muy cerca, fueron fusilados, pues allí es donde iban a hacerse toda la recreación. Menos mal que yo no sé, alguien me iluminó, y en junio pues se me ocurrió ir a hablar al gobierno militar, y me dijeron que allí no se podía hacer nada porque era una zona de seguridad. Y entonces pues ya sobre la marcha, que ya prácticamente en junio ya no teníamos tiempo para pensar otros sitios, y sobre la marcha pues no tuve más remedio que pensar en hacerlo pues donde lo hemos hecho. Y claro, con los andamios del ayuntamiento, sí, de la obra, sí, fue más estrecho, fue mucha más gente de la que pensamos, de lo cual le agradezco enormemente, porque hicimos mucha publicidad, toda la que pudimos, por todos sitios, para que la gente se enterara y pudiera ir.
pero fue más de lo que pensábamos. Entonces aquello se quedó pequeño, pensamos que quizás más en alto también se pueda hacer para que los que estén más lejos pues, claro. porque, claro, se pueden poner escenarios en los diferentes de sitios y luego tumbados cuando los enterraron, pues los pueden ver los que están cerquita, los que están detrás, ¿no? Y eso fue un fallo técnico, pero porque donde lo íbamos a hacer eso no iba a pasar. Luego tampoco se esperaba tanta afluencia de público, que fue muy exitosa. Y gustó mucho, acabó con un poema tuyo precioso, que además recitaste muy bien. Muchas gracias. Pues esa es una elegía, se titulaba Elegía a los mártires de la libertad. Fue escrita, pues los nombres se me olvidan, era el suegro de Carmen de Burgos, la Colombine, Alejandro Robles, no sé qué Robles, que no me acuerdo. Y me gustó mucho cuando lo leí, y dije, este lo tengo que leer yo al final. Bueno, pues como en Almería Plato de Cine tenemos varias secciones, tanto para cortos como para este tipo de eventos, pues nuestro jefe, Diego Pérez Cano, también ha hecho un montaje, llevó su cámara, grabó parte del espectáculo y ha hecho un montaje que podréis ver si lo buscáis en Almería Plato de Cine. También está un par de cortitos, ¿serán, no, jefe? Un par de cortitos sobre la recreación histórica. Pues a Diego se lo agradezco enormemente. Y así podrán escuchar tu poema. Cuando llegue a casa directamente me iré a YouTube a buscarlo y a verlo. Claro que sí. Y le agradezco el montaje. Pues Carmen, si quieres decir algo más, porque no hemos pasado mucho de tiempo. Pues yo por mí, hablando de ello, no me importa que lleguen las 12 de la noche, pero comprendo que hay que terminar. Bueno, pues yo agradezco a vosotros, lo primero, que me hayáis dado oportunidad para estar aquí hablando de los colorados, que es mi punto débil, y lo llevo siempre en mi corazón. Hubo quien me dijo, algo, una gota de sangre de los colorados tienes que tener tú dentro, porque les tengo mucho, soy muy apasionada con ellos. Y a toda Almería pues le digo que continúan informándose bien de la historia de Almería. Nosotros trataremos de ir, ya estuve yo cuando saqué el libro por algunos colegios e institutos dando algunas conferencias, si me invitan colegios, nos invitan a algunos de la asociación, pues con muchísimo gusto iremos a dar conferencias para que los alumnos, ya que no se estudia en los libros, por lo menos que cuando salgan de los centros de educación, pues por lo menos que sepan que no son rojos, que son colorados, que son mártires de la libertad, un grupo de liberales, que no tienen nada que ver con izquierda ni con derecha. Y conozcamos un poquito mejor nuestra historia. Y se conozca un poco mejor. Donde nos inviten a cualquier miembro de la asociación, iremos con muchísimo gusto a explicar todo lo que haga falta, porque Almería necesita mucho conocimiento en nuestra historia. Sí. Y muy agradecido a vosotros por haberme dado la oportunidad de compartir. No, agradecida a ti por todo lo que nos estás enseñando. Muchas gracias. Y ya sí, me toca ponerle el pin del programa. Este es nuestro emblema, que es unas manitas de ángel. ¡Ay, qué bonito! Además, yo que me llevo muy bien con los ángeles conmigo quizás no tanto, pero yo con ellos sí. Pues esto quiere decir que con el trabajo y el esfuerzo de nuestras manos volaremos tan alto como nos lleven esas alas. No sé si te lo he puesto ahí. Pues estupendo, y pues yo con esta llegaré a donde están mis amores, los colorados, que están también en las estrellas esperando. Claro que sí. Que podamos llegando poco a poco. Pues muchas gracias y muy por nada más. Y eso ha sido todo por hoy, un interesantísimo programa que nos ha dedicado nuestra compañera Carmen. Muchas gracias y hasta la próxima.